Como en Sierra Leona, África, donde un tribunal juzgó 70.000 asesinatos que dejó la guerra civil, o en Camboya, donde salas extraordinarias juzgaron 1,7 millones de crímenes, en Colombia, el gobierno y las FARC acordaron un sistema de transición hacia la paz para reparar a 8 millones de víctimas. La Universidad de Notre Dame y el Instituto Kroc dicen que el acuerdo de paz de Colombia es el más completo y el más complejo y detallado que ha habido en el mundo en los últimos 30 años. El asesor jurídico de las FARC, Enrique Santiago, aseguró que el desarme es prueba de la disposición para acogerse a la JEP. Las FARC tienen un evidente compromiso, eso es inequívoco, con la paz, con el abandono de la lucha armada y con la transformación en una fuerza política. Es más, nunca antes una guerrilla y un gobierno habían concertado de común acuerdo un sistema de justicia transicional en busca de la verdad, justicia, reparación y no repetición. Si una persona no reconoce toda la verdad ante la JEP, pues entonces no podrá tener sanciones restaurativas, tendrá sanciones de cárcel, de prisión, 20 años, es decir, 12 años más, que se dice pronto, 12 años de cárcel, que lo que establece la Ley de Justicia y Paz. El cumplimiento de esas sanciones restaurativas pueda ser compatible con el ejercicio de los derechos políticos. Yo creo que esos eran los temas centrales acordados con las FARC que hacían posible que el corazón del acuerdo, que es que cambien las armas por el debate político. La JEP estableció un sistema intermedio entre dos utopías, el castigo total para los guerrilleros o la amnistía generalizada. De eso se trata una negociación, de finalmente llegar a un punto medio donde ambas partes ceden. En la JEP es donde hay que ofrecer toda la verdad y reconocer todas las responsabilidades. El Comité de Escogencia cumplió con elegir a 18 magistrados encargados de definir qué procesos pasarán al Tribunal de Paz, con 19 juristas. El sistema estará vigente por 20 años. Toda la voluntad política está del lado de que esto opere lo más rápido posible, pero no por mucho madrugar amanece más temprano, hay que hacerlo bien. Es decir, procesar 8 millones de victimizaciones en 15 años es un gran reto. Y la única forma de hacerlo, y por eso estaba así diseñado el sistema, es estimular desde el primer momento el reconocimiento temprano, completo, detallado y exhaustivo de verdad. La JEP establecerá 15 o 20 años de prisión para guerrilleros o integrantes de Fuerzas Armadas por delitos graves y no reconocidos. 5 y 8 años de cárcel si lo reconocen tardíamente. Y entre 5 y 8 años de restricción efectiva de la libertad para quienes digan la verdad desde el inicio y reparen a las víctimas. Pese a la coincidencia del gobierno y las FARC de preservar el valor de la paz, existen diferencias radicales sobre lo acordado en Cuba y lo que quedó de la JEP después de su paso por el Congreso. Empresarios y terceros civiles. Para las FARC, el hecho que sea voluntaria y no obligatoria la llegada de terceros civiles o empresarios que financiaron el conflicto es cercenar la verdad y culpan de esta exclusión a la Fiscalía. Los sectores que se han enriquecido, que se han apropiado de tierras, que han dirigido la guerra y han diseñado operaciones que han acabado en inmensos crímenes internacionales, desde cómodos despachos en Bogotá con aire acondicionado, viendo el conflicto por la televisión. El gobierno no tiene duda que van a comparecer a la JEP. Pero si ellos confiesan y acuden a reparar a las víctimas, van a tener también penas restaurativas. Extradición. Las FARC aseguran que por presiones de Estados Unidos quedó abierta la puerta de la extradición y temen que suceda lo mismo que con la SAUCE. El señor Uribe los metió esa misma noche en un avión a todos y acabaron en una celda en Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado en la celda de Estados Unidos? Pues que la Administración Penitenciaria y de Justicia de Estados Unidos se ha encargado de que no puedan ofrecer verdad. Para Rivera hay una confusión por el error de los comunicados de la Corte, pero queda claro que la extradición no es posible para quien cumpla lo pactado. La llave de la no extradición está en manos de los propios extraditables excombatientes de las FARC, que se porten bien. Inhabilidad para magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Gobierno y FARC rechazaron que el Congreso cambiara las reglas de juego para elegir a los magistrados de la JEP. Porque es burda, abiertamente inconstitucional. Establecer unas inhabilidades sobrevinientes, a posteriori, para unos servidores públicos que ya fueron designados conforme a un procedimiento que había avalado, bueno, no solamente el acuerdo de paz, sino que ya estaba incorporado a la normatividad jurídica. Entonces, ¿cómo vas a inhabilitar a quienes cumplen uno de los principales requisitos, que es ser expertos en derechos humanos? ¿Cómo vas a inhabilitar a quienes han defendido a las víctimas cuando todo el mundo se ha llenado la boca?
Reparos Corte Penal Internacional y Human Rights Watch sobre responsabilidad de mando. Las FARC comparten los reparos de la Corte Penal Internacional y la ONG Human Rights Watch sobre posible impunidad en el juzgamiento de mandos militares. La cúspide de la fuerza pública va a ser más difícil exigirle responsabilidades. El gobierno coincide con la Corte en que a los mandos militares no se les puede condenar sin haber tenido poder jerárquico. El gobierno está tranquilo en lo normativo, en lo constitucional y en las normas legales que lo desarrollan, pero por supuesto que no se active la jurisdicción de la Corte Penal Internacional no depende solo de lo normativo, depende de que funcione lo investigativo y lo jurisdiccional. Participación política. La JEP limita posibilidades para ejercer política, según las FARC. Entonces, ¿qué se pretende? ¿Que dentro de 30 años sigan existiendo esas condicionalidades? Entendamos que ya no estamos hablando con una organización armada, estamos hablando con un partido político. Y un partido político que no es oficialista. La revisión de tutelas, el juzgamiento de delitos sexuales y el financiamiento de las FARC son otros de los desencuentros. Hay que hacer todo lo posible dentro del marco constitucional y legal, lo estamos haciendo. Lo que no se podía era obviar o ignorar el debate en el Congreso. Somos una democracia. O la revisión de la Corte. Se pueda, por vía también del control constitucional, alterar las muchas atrocidades que han quedado en la ley estatutaria. Ahora el futuro de la JEP está en manos de la Corte Constitucional.